Bueno, muy buenas tardes, señores y señoras. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier, que por ahí anda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Y como podrán observar, acá hay agua, o sea que tenemos a nuestro Aquaman, nuestro hombre de mares y océanos, ríos y lagunas, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo andás, Marce? ¿Qué tal? Muy bien, saludos a todos. Gracias, te extrañábamos. Bueno, al agua, Pato. Guille, ¿presentás? Bueno, la batalla del Atlántico en realidad tiene un nombre extraño porque más que batalla fue una campaña, ¿no? Que Larga. larga, Te hicieron pasita en el agua. claro, larga, compleja, pero que fue clave, ¿no? Para entender, ¿no es cierto?, la causa por la cual los aliados occidentales pudieron imponerse al eje en el norte de África y en Europa, ¿no? Fue una batalla tremendamente cruenta, con uso de medios tecnológicos avanzadísimos, dio un avance a la técnica del combate naval gigantesco esta guerra, donde durante la primera parte de la misma, lo que primó fue la capacidad de la Armada alemana, básicamente con sus elementos submarinos, y la segunda, la ventaja fue claramente no solamente tecnológica, sino táctica y de conducción por parte de los aliados. Bueno, esta batalla del Atlántico que nos incumbe porque una parte de ella operaba desde las costas del Brasil, un eterno olvidado en esta guerra, en estas pampas donde creen que no hizo nada Brasil. Creo que es un capítulo que les va a interesar a nuestros seguidores. Bueno, ¿quién larga? ¿Marce o Jorge? Jorge, ¿querés poner en contexto un poco esto para que Bueno, largue Marce? sí, pasemos a la placa siguiente, así tenemos Bueno, el gran escenario de batalla. acá. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, para los que están viendo el mapa y los que no lo tienen el mapa en la cabeza, es todo el océano Atlántico el que está involucrado. Es decir, no es solamente el Atlántico Norte, que es donde hay más movimientos, ciertamente, sí, pero hay movimientos, como dijo recién Guillermo, en las costas de Brasil, hay movimientos en Sudáfrica, que fue una zona de concentración de convoyes, y el tema más importante que tiene esta gran batalla es el motivo, ¿para qué? Esta batalla para los alemanes era lo mismo que fue para los ingleses el bloqueo alemán en la Primera Guerra Mundial. Era el estrangulamiento de los aliados, principalmente de Inglaterra, de todo recurso para la guerra. Si esta campaña hubiese tenido éxito, el resultado de la guerra tendría una gran diferencia. No sé si Alemania hubiese ganado, pero no hubiese terminado como terminó. Esta es una típica campaña basada en uno de los elementos más importantes de la guerra, que es la logística. Y de hecho, no estuvo a punto de ganar, pero sí estranguló mucho a Gran Bretaña en cuanto a recursos. Así que es una campaña muy importante con profesionales muy importantes. Es decir, no se ven aquí grandes errores. Hay algunos, sí, por supuesto, pero no se ven grandes errores. Lo que se ven son inteligentes comandantes con grandes esfuerzos, con muy buenos planes y que le han puesto el corazón a todo. Yo creo que, y después lo vamos a ver, hay tres figuras que son para mí las más importantes, dos ingleses y un alemán, que pusieron todo de sí profesionalmente, además incluso en sus afectos por sus marinos. Sí, Jorge, acá una cuestión por lo que vos estás diciendo, ¿no? Para Winston, esta fue la campaña decisiva que salvó a Inglaterra, ¿eh? Exactamente. Más que el León Marino de los alemanes o que la Blitz que lanzaron aérea, el tipo temblaba con esta. Sí, era a lo que más le temían. O de hecho en sus memorias, él dice a lo único que le tenía miedo era el resultado de la batalla del Atlántico.
Tenemos que hacer unas memorias de Winton con dibujitos para que algunos tiempos del Sí, movimiento nacional la lean, ¿no? Lean algo Con, importante. sí, con dibujitos. Sí, Con así dibujitos. sí, para Explicar, claro. claro. Pero hay que más hacer la fácil. historia de Winston, porque Winston no es solamente brillo y lore. También tiene sus partes. No, También tiene sus cosas. Bueno, Bueno, qué maldad, los qué llamo, maldad. los llamo al orden porque tenemos a Marcelo, que es un tipo serio. No. Marce, Hola. aquí estás. Sí, Dale. eso. bueno, no, estaba escuchando lo que decían acá los amigos y sí, evidentemente fue una campaña, bueno, duró desde el día, la primera acción se da el día 3 de septiembre, o sea, 2 días después de la invasión a Polonia, y terminó el día que termina la Segunda Guerra Mundial, el 7 de mayo del 45. Ahora, es evidente que fue muy importante, y para los británicos particularmente, tenía un valor no solamente militar, sino psicológico. El Imperio Británico básicamente era un imperio del mar, y Gran Bretaña sobrevivía en base a sus líneas de comunicaciones marítimas. O sea, ellos no podían perder ese flujo de bienes que les llegaba y que era lo que los había convertido en la primera potencia hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces, por eso era tan importante para ellos y por eso era tan importante también para los alemanes tratar de cortar esa línea vital entre la isla, entre Gran Bretaña y su imperio. Muy bien. Decime por dónde paso, Marce. Bueno, ahí se ve, tenemos las líneas de la número 2, pone, Ahí estamos, en la número 2. y ahí se ve básicamente en azul, digamos, las líneas de los convoyes que se hicieron para esta operación de suministro logístico, ¿no? Todo lo que venía desde el Asia cruzaba el Atlántico Sur hacia la costa norte del Brasil, iba a Estados Unidos también, y de ahí iban hacia Inglaterra. Ahora vamos a la número 3, donde se ve claramente toda el área de operación, básicamente cuál fue la principal área de operaciones de esta campaña gigantesca. Todo lo que va de Nueva York a Halifax, o la entrada del río San Lorenzo en Canadá, hasta básicamente Liverpool, que era prácticamente el puerto de entrada de todo desde lo que venía desde América. En esa zona es donde se generó esta batalla interminable, permanente, todo tiempo, que duró 6 años, ¿no es cierto? Sí, Jorge, perdón, Marcelo, déjame una pildorita, porque ahí tenemos en el mapa, al noreste de la zona esta que estás marcando, a Islandia, ¿no? Y Groenlandia, lugares donde los aliados pelearon por tener sus estaciones meteorológicas, porque toda esta campaña naval gigantesca que se desarrolla acá necesitaba de datos meteorológicos de enorme certeza para las operaciones. Sí, no, por supuesto. Y ahora lo vamos a ir viendo, fundamentalmente lugares donde basar la aviación de exploración de larga distancia para buscar los submarinos que estaban en superficie, ¿no es cierto? Ahí muere el hijo mayor de Kennedy, que era el embajador en el Reino Unido. Un cabrón el viejo. Sí, sí. Un cabrón importante. Qué Ahora, los familia con alemanes, poca dicha. Sí, alemanes pero tenían cabrón. claro Se llama menos suerte que un Kennedy, perdón, Marce. Sí. la marina alemana, digamos, empezó a reconstruirse en el 33. Cuando Hitler asume el poder, él básicamente inicia una gran campaña, un gran proyecto de rearmamento alemán, ¿no es cierto? Moderniza las Fuerzas Armadas y las convierte en las Fuerzas Armadas más importantes de Europa. Y la Marina también empezó con un crecimiento muy importante, y como pasa siempre, un poco basados
es lo que pasó en la última guerra conocida. O sea, la Marina alemana empezó a rearmarse tratando de emular una marina de alta mar con acorazados, con cruceros, con acorazados de bolsillo. Y si bien tenía un arma submarina importante, no había puesto todo el esfuerzo en eso. Tal es así que cuando empieza en el 39 la guerra, no tenía más de 40 submarinos en el mar, o 30 submarinos en el mar. Yo acá encontré, que es muy interesante, un despacho que el almirante Raeder le envía a la Kriegsmarine, a la Marina Alemana, cuando empieza la guerra, como si fuera una arenga hacia la Marina el día que empieza la guerra en el 39. Y les dice, acá está en inglés, voy traduciendo, dice, hoy ha empezado la guerra contra Inglaterra y contra Francia. Es evidente que la Marina no está lo suficientemente equipada en este otoño de 1939 para embarcarnos en la gran batalla contra Inglaterra. Es verdad que en el corto periodo de 1935 hemos creado una fuerza bien entrenada que en el presente tiene 26 submarinos capaces de usar en el Atlántico, pero que es, sin ninguna duda, mucho más débil de lo que se necesita en una guerra. Las fuerzas de superficie, sin embargo, están todavía muy por detrás en número y en fuerza comparado con la flota británica. Lo único que pueden hacer será morir con honor y así crear las bases para la recreación de la futura flota. Esto lo manda a la Marina alemana el almirante Raeder en los primeros días de septiembre del 39. Pero, perdón, Marcelo, eso también... Pero no, pero explica por qué también Hitler lo tenía montado a Raeder, ¿no? ¿Me comprendés? Lo tenía montado porque el tipo, esto te está diciendo que Alemania no estaba preparada para esa guerra. No, claro. No sé. Está claro. Yo creo que ni Hitler, él cuando invade Polonia no pensó que los ingleses iban a entrar en guerra. O sea, le faltaba 2 años de preparación a la Marina alemana para crear suficiente. O sea, acá él está con 26 submarinos. Mirá, yo no me acordaba de esto. El día que empieza la guerra. Y que saca el Graf Spee, ¿te acordás? Claro. Ahora, el Graf Spee, que también se usó porque la batalla del Atlántico fue evolucionando. Al principio los alemanes pensaron hacer una combinación de submarinos, grandes naves de batalla como cruceros acorazados y acorazados propiamente dichos, y de buques mercantes corsarios armados para hacer una disrupción de todo el tráfico mercante en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur y en el Índico. En la página 5 y 6 están. ¿Quieren que pase? A ver, dale. ¿Quieren hablar un ratito, perdón, así voy medio en orden? ¿Querés hablar, Jorge, de los comandantes? De los 3 comandantes, sí. Como decía Marcelo recién, el almirante Raeder era el comandante en jefe de la Armada alemana. Sí. Pero el protagonista de la batalla del Atlántico es el almirante Dönitz, el primero a la izquierda, que cuando empieza la guerra es el comandante del arma submarina. Dönitz es y esto pasa con casi toda la marina alemana, son altamente profesionales y tienen con el gobierno de Hitler una diferencia fuerte. Esto que acaba de leer Marcelo es una marca no solo del comandante en jefe de la marina, sino de toda la marina alemana. No hay una relación muy fluida. Dönitz es un profesional, fue submarinista también en la Primera Guerra Mundial, es un apasionado del arma, la entiende mejor que nadie. La marina alemana sí lo que hay, como dijo Marcelo recién, es una lucha que también se formuló en todas las marinas en esta época, sobre el valor del submarino, sobre los buques de superficie.
como también hubo discusiones si los buques de superficie eran mejores o no que los portaaviones. Y a Deniz le va a costar convencer a sus propios camaradas de impulsar la fuerza submarina. Lo va a lograr en parte, pero nunca va a tener la producción de submarinos suficiente, cosa que también Churchill temía. Una grande preocupación en el bando aliado era la cantidad de submarinos que Alemania podía fabricar. Y además arma muy bien la conducción, porque él entiende que tiene por un lado que dirigir la campaña. Para eso va a mover su puesto de mando a Francia, después de 1940. Es más lindo. Es más lindo y está más cerca, digamos. Ya en Hamburgo, esa zona de miércoles, muerto de frío. Hamburgo es lindo, pero está fresco, es cierto. Además está más lejos de Hitler, y bueno, Francia siempre, y además Francia siempre es Francia, ¿no? Claro. No es la nublada Inglaterra ni nada así. Un palo por elevación. Claro. Entonces, ¿qué hace? Por un lado, se ocupa, por supuesto, de la campaña, pero dentro de su Estado Mayor reparte el trabajo entre un grupo de oficiales que se van a encargar de la formación de los nuevos oficiales submarinistas. O sea, hay una dedicación específica, dedicación que implica la instrucción de combate, lo que se llamó la táctica de Jauría, que ya se venía preparando desde el 38, pero además en la formación técnica para el uso del submarino. Así que por un lado la formación, por otro lado vigilar la producción e impulsar la producción de submarinos. Y por el otro lado una parte de su Estado Mayor dedicado a la dirección de la campaña. Es un comandante completo, la verdad que es uno de los más brillantes de todos, y de hecho es el menos lábil a la influencia de Hitler. Raeder, el comandante de la Marina, fue un poco más débil en ese sentido, lo que le costó la vida en el juicio de Nuremberg. A Dönitz le dieron solamente unos años y en el 56 salió de prisión. Y Dönitz entendía que la campaña del Atlántico eran principalmente los submarinos, los buques de superficie, como dijo recién Marcelo, pero también una interacción con la Fuerza Aérea que nunca logró. Y hay una frase en sus memorias que le dice a Hitler: en el futuro los historiadores, cuando cuenten esta campaña, se van a preguntar por qué las Fuerzas Armadas alemanas actuaron la Armada alemana actuó en la campaña del Atlántico sin el suficiente apoyo de la Fuerza Aérea. Así que tenía muy en claro cómo era toda la operación. Del otro lado, el primer comandante de la Marina Británica que tuvo que enfrentar este tema, que fue el primer de almirantazgo, que fue comandante de la Marina, fue el almirante Dudley Pound. Un hombre también muy capaz. Decía acá, el tema capacidad y profesionalidad le toca a todos en profundidad. Son todos muy, muy buenos. Tenía que bancárselo a Winston ¿no? Sí. Pero lo supo manejar, supo ir coordinando, supo aprovechar esos lazos políticos con Winston para aprovechar los recursos canadienses y sobre todo convencer a Estados Unidos de proveer los recursos, es decir, el famoso Tratado de Préstamos y Arrendos, que le proveyó de inmediato 50 destructores a Inglaterra. Sí, de la Primera Guerra Mundial, fueron unos guachos, che. 50 destructores que estaban ahí amarrados. Sí, por ahí tenemos uno de esos, de esa categoría. Y Dudley Pound, la verdad, en 1943 tuvo un año fatal. Va a enviudar, va a morir su esposa, y va a haber un ataque a un convoy, que yo no recuerdo si fue el PK-17, donde la presión ejercida por los submarinos fue tal que en un momento Dudley Pound decide desmembrar el convoy y liberar a los buques. Con lo cual los buques terminaron siendo cazados por separado. Fue un error que le pesó mucho. Eso le llevó a muy poco tiempo, un mes y medio, a abandonar el mando de la Armada Británica y 30 días después a morir porque ya tenía desarrollado un tumor cerebral. Así que 1943 fue para este hombre un año fatídico en todo sentido. Y lo va a reemplazar otro brillante almirante inglés, que es el último de la imagen, el almirante Cunningham,
el gran almirante británico del Mediterráneo, Sí. con una batalla más brillante que la otra. Olvidado en Argentina este pibe, ¿eh? Sí, no, bueno, acá en Argentina nos olvidamos de todo. No, pero este es el que posibilita las campañas en el norte de África, viejo. Sí, sí, un hombre completo, completo. Y va a seguir las líneas de Pound, porque la verdad que no había mucho más para hacer. Y sí va a impulsar, igual que lo estaba haciendo Pound, también la búsqueda de desarrollos técnicos. Porque no nos olvidemos, cuando empieza esta guerra, encontrar un submarino era una cuestión azarosa, no era tan sencillo. Durante la guerra se van a desarrollar equipos, incluso también equipos de los submarinos, que van a mejorar la técnica y posteriormente la táctica para las campañas. Así que tenemos una campaña donde, con errores menores, obviamente, pero con tipos que hacían las cosas lo mejor que se les podía pedir. No había nada más para pedirle a estos hombres. Exacto. Bueno, paso entonces, Marce, que habíamos quedado, no sé si querías esta. Claro, bueno, acá, como decía Jorge, ahora voy a hacer una pequeña aclaración. En realidad no aclaración, voy a sumarme a lo que decía Jorge recién, ¿no? En el año 43, cuando estuvieron a punto de terminar con la campaña con convoyes, fue un problema psicológico debido también a las grandes pérdidas que tenían en ese momento, que eran más desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista real, porque después les voy a leer un informe que se hizo al final de la guerra sobre la efectividad de los convoyes, que era evidentemente... ¿Cuántos iban? ¿Cómo estaban formados? Porque siempre se dice, bueno, el PQS, el famoso, que siempre se habla, pero... Bueno, los convoyes estaban formados había desde 30 hasta 60, 70 buques, digamos. Perdón, en la 14 está el diagrama. A ver, andá a la 14 y después volvemos. ¿Cómo no? Ahí está. Bueno, vos fijate que ahí se ve en el centro todos esos puntitos, cada uno es un buque mercante. Los convoyes se juntaban fundamentalmente tratando de tener buques de la misma velocidad. Había convoyes de alta, media y baja velocidad. Alta, media y baja para la época. O sea, un buque mercante de la época era 12 nudos, uno de media velocidad era de 10 nudos y convoyes lentos de 8 nudos. Y en base a la velocidad del convoy era la ruta elegida. Siempre eran rutas diferentes. El convoy ahí se ve toda una formación de, creo que hay de 60 buques, y alrededor, en un caso, ese sería un caso ideal, todos los buques escolta que están para la caza de los submarinos. Claro, te consulto. Esto es como una estructura de protección de la marina mercante. Claro, son buques defensiva. mercantes que llevan un jefe, como los que comodoro. Los que cuidaban el tráfico del Atlántico de los piratas del Caribe. Pero más Bueno, los buques escoltas eran destructores y los británicos habían creado una nueva clase de buque que eran las corbetas antisubmarinas, sobre todo canadienses y británicas en los convoyes, que eran las clases Flower. Hay un libro y una película fabulosa al respecto que se llama El mar cruel, que habla bien sobre lo que era la vida a bordo de estos buques. La caza de los submarinos eran buques muy chicos. La Armada Argentina tuvo uno que se llamó la Corbeta República, que duró hasta el año 70 más o menos. Estos eran todas corbetas de unos 700, 800 toneladas de desplazamiento, clase Flower, clase Flores, y todas tenían el nombre de una flor distinta. Eran la mitad canadienses y la mitad británicas. Tenían cargas de profundidad y un sistema antisubmarino precario, que era el ASDIC,
El ASDIC fue un sistema, como dijo hoy Jorge, empezaron todas las innovaciones tecnológicas. En la década del 30 se empezó a estudiar, tanto en Alemania como en Estados Unidos, como en Inglaterra, la detección por medios subacuos con el sonido. Los ingleses fueron los que estaban más avanzados al principio, crearon un departamento secreto que se llamó Anti-Submarine Directory, creo que era el directorio antisubmarino, el ASD, y que ahí, para disimular lo que estaban haciendo, le ponían otros nombres de fantasía. Ellos ahí descubrieron lanzando, digamos, con una pieza pizoeléctrica, no sé, no me quiero poner técnico, produciendo un sonido puntual en el mar. Si se escuchaba el rebote de ese sonido, se podía detectar a qué distancia estaba un blanco, ¿no es cierto? Eso se llamó ASDIC al principio. Era un instrumento que tenía un hidrófono que estaba abajo del casco, que emitía un pulso de sonido y lo iban girando manualmente hasta que iban detectando algo. No digo detectando, estamos hablando de 800 metros, 1000 Nada. metros. Claro, ya lo tenés ahí. Bueno, ojo. Pero era muy importante para la detección del submarino, porque ojo, los submarinos también lanzaban a muy corta distancia. Y No una crean que cosa, Marcelo, también por algo que estás diciendo, los submarinos en realidad eran sumergibles en esa, sí, tanto sí, en la Primera sí. como en la Segunda Guerra La Mundial. mayoría de los ataques eran en superficie, pero eso Claro, ahora lo estaban vamos en a ver. cañón. Claro. El tipo se sumergía para esconderse, pero navegaban en superficie y atacaban de noche en superficie, por lo general. Pero aparte, la forma del submarino, las proas eran angulosas, ¿no es Sí, cierto? A sí, para diferencia navegar de... en superficie, por supuesto. Claro. Sí, sí. Bueno, Este, vuelvo a la que estábamos. Che, demasiado para un chico de Paraná, En ¿no? la 5, está muy bueno. No, bueno, ahí están los buques de superficie. Ustedes fíjense, el Graf Spee, el Bismarck, todos esos buques fueron utilizados para atacar el tráfico mercante. Cuando el Bismarck fue hundido, en realidad en esa campaña el Bismarck estaba saliendo al Atlántico para apoyar la guerra hacia el tráfico mercante, ¿no es cierto? O sea, un uso era como tratar de matar una mosca con un fusil. eso te iba a decir. ¿No te parece, no fue un desperdicio lo que hicieron con estos buques, los Un tipos? desperdicio total. La realidad es que fue un desperdicio la construcción de todos estos buques. Como Claro, siempre pasa, a la Marina le dieron plata en el año 33 y los almirantes dijeron vamos a construir los buques. A todos, buques. con Digamos, Tutti. hay un autor alemán después de la guerra que no me acuerdo el nombre, yo leía algo de eso, pero que él decía, viendo retrospectivamente, Hitler tendría que haber puesto toda su energía en el ejército y la fuerza aérea, porque no había forma de enfrentar a la Royal Navy. Fue un gasto innecesario. Inclusive, dice él, los submarinos. O sea, ellos, este hombre pensaba que tendrían que haber puesto toda la energía en otro sector. Pero como pasa siempre, uno, el corazoncito, uno es marino, dice quiero construir buques, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, los buques esos superficie alemanes que eran excelentes, buenísimos, mejores que los que tenían los aliados, inclusive. El Bismarck, el Graf Spee, eran unos buques fabulosos, pero eran pocos y mal utilizados. Pero inclusive, fíjate que el Bismarck, como vos decías, es hundido antes de haber atacado un solo mercante. No, nada, cero. Sí, Tratando de salir a aguas abiertas. No, el Graf Spee zarpó 15 días antes de la guerra. Claro.
El Graf Spee zarpa el 15 de agosto, creo, y lo mandan al Atlántico Sur. Y el otro, el Prinz Eugen, creo también. Sí. Pero también, y los van hundiendo de a uno, no pueden hacer nada. Vos fíjate el Graf Spee acá en el combate al Río de la Plata, lo mismo. Sí. Pero bueno, volvemos al tema de nuestro, así no se hace tan largo. Los buques superficie alemanes no sirvieron para nada, solamente el acorazado, el gemelo del Bismarck, el Tirpitz, que los alemanes lo tuvieron durante años escondido en los fiordos del norte de Noruega, amenazando los convoyes que iban hacia Murmansk, hacia la Unión Soviética, que también fue un flujo de convoyes gigantesco y que tampoco es muy conocido ese. Y que estaban expuestos a los ataques de fuerzas superficie y de aviones alemanes en el norte de Noruega. Después los alemanes tuvieron también algunos buques corsarios que eran buques mercantes armados. Hubo algunos famosos, pero que realmente no eran efectivos en cuanto a la cantidad de tonelaje hundido, ¿no? Era más razonable usar ese tipo de recurso que un buque de combate. Claro, era más razonable, por supuesto. El Graf Spee, por ejemplo, que era un buque fabuloso, se perdió. ¿Y cuánto caso? Hundió siete buques mercantes. Entonces, era un desperdicio, ¿no es cierto? Contemos dos cosas. Cuando se hunde el Graf Spee, esa serie de barcos tenía un gemelo que era el Deutschland. El Deutschland, sí. Se llamaba Alemania. Cuando se hunde el Graf Spee, Hitler se asusta tanto que ordena que le cambien el nombre. Exactamente. Pues tiene miedo que hundan un barco que se llama Alemania. No, sí. Eso es de cabulero, viejo. Déjame jorobar. Creo que lo llaman Lutzow o un nombre. El Lutzow. Sí. Ahí son cosas. Y acá, un pequeño detalle. Estábamos hablando de los buques de superficie. Acá debajo del Bismarck hay un buque mercante que parece ser japonés. Claro. Ese es el Atlantis. Es un buque corsario disfrazado. Los buques corsarios, que tenían cañones de 150 milímetros, torpedos, minas y demás, se disfrazaban como buques mercantes para poder atacar a otros buques mercantes. El Atlantis es uno de los más famosos, pues hubo varios, el Comet también era muy bueno, pero tiene una particularidad el Atlantis. El comandante del Atlantis era el capitán de navío Bernhard Rogge, y era judío. Sí. Esto muestra también la posición, la dura posición que había entre la Marina alemana y Hitler. La Marina alemana nunca sacó de sus filas a los comandantes judíos. Nunca. Lo defendió hasta el último minuto. Sí, aparte, los ingleses también usaron buques mercantes, creo que eran los buques Q, que estaban armados para en los convoyes pegarle a los submarinos, ¿no? Sí, claro usaban sí. algunos buques mercantes armados, pero en realidad nunca fueron muy efectivos, siempre eran para algún blanco de oportunidad, pero no eran decisivos en el largo plazo, digamos, ¿no es cierto? Pero todo suma, así que siempre uno usa de todo. Sí, avanzo, Jorge. En la placa. Avanzar, claro. Ahí tenés los protagonistas principales. Digamos, los protagonistas principales que... Describí, Marce, un poco para los que batalla. ¿Perdón? Describí un poco lo que estamos viendo para lo que no... Claro, cuando uno piensa en batalla del Atlántico, piensa en submarinos. Básicamente es la lucha entre los submarinos y los convoyes, básicamente, ¿no es cierto? Los primeros años fueron esos
años de los buques de superficie atacando buques mercantes. Happy Times. Acá tenemos básicamente los dos caballitos de batalla que tuvieron los alemanes, que eran los submarinos clase 7 y los submarinos clase 9. El clase 7 es el más chico, creo que de esos se hicieron 700 a lo largo de la guerra, no me acuerdo, tengo los números acá anotados, ahora me voy a fijar, y los clase 9, que eran de más largo alcance, eran más grandes, tenían más torpedos, se usaron fundamentalmente en la campaña sobre la costa de los Estados Unidos, que fue tremenda. Los americanos no creían en el sistema de convoyes hasta el año 43, lo que hacían los británicos y canadienses. Y todo el tráfico mercante costero de Estados Unidos lo hacían en buques individuales. Les hicieron una masacre los alemanes. Ahí en la zona del Caribe, cerca del puerto de Galveston, en Texas, hicieron, que es donde se sacaba combustible, los buques norteamericanos y otros, los cazaban los submarinos alemanes. Inclusive Sí, hay sí. fotos e imágenes de un submarino alemán levantando su periscopio en el puerto de Nueva York de noche. Exactamente. Atacaron el puerto de Nueva York, atacaban la salida de la zona de Boston, en el Cabo Hatteras, toda la zona cerca de Washington. Hicieron un desastre. Le costó la cabeza al comandante americano de la flota del Atlántico, porque él no creía en el tema. Inclusive al principio creían que los buques se hundían por minas que golpeaban, que habían dejado los alemanes. Claro. No creían que tuvieron los alemanes ahí en la costa de los Estados Unidos. Sí, un detalle del tipo 7, perdón Marcelo, el tipo 7, a pesar de ser un submarino más pequeño que los tipo 9, fue el caballo de batalla de la Armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, porque era un buque confiable, era muy duro, confiable, maniobrero y con un buen comandante. Un tipo 7 se metió en escapaflow. Sí, claro, ¿no? Pero además lo fueron mejorando durante la guerra. Claro. Eran comandantes muy jóvenes, comandante promedio, la edad promedio que tenían eran 28 años, y sumamente agresivos, muy profesionales, y ese era fue el caballito de batalla, y que crearon en el año 43, fue los primeros meses del 43, fue cuando peor la pasaron los aliados en la batalla de Atlántico, ¿no es cierto? Ahí con lo que dijiste también, porque de la Segunda Guerra Mundial se recuerdan los ases de las fuerzas aéreas, ¿no es cierto? Pero había ases de las fuerzas submarinos, de todos los bandos, y ases de los buques cazas submarinos. Hubo creo que era un canadiense que se llevó, digamos, la posta de la cantidad de U-Boot destruidos. Bueno, los ases de los submarinos tenían tanta prensa y tanto prestigio como los ases de la Luftwaffe, ¿no? Günther Prien y otros, casi todos murieron en combate, creo que solamente 1 o 2 sobrevivieron a la guerra. Y sí, eran recibidos por Hitler y se daban todas esas condecoraciones, digamos, las máximas que fueron dando los alemanes, la Cruz de Hierro con roble y con diamante. Jorge lo debe saber mejor que yo todo esto. Sí, el más condecorado se llamaba Kretschmer. Otto Kretschmer. Otto Kretschmer, sí. Tipo, también con una trayectoria brutal y que murió en una campaña, y creo que muere en la misma acción en que muere Prien y que muere otro comandante. Sí, hubo un ataque a un convoy con una de estas jaurías de lobos que usaban los alemanes. Digamos, voy a rebobinar un poquito así se entiende. Ellos decidieron que era mejor que unir
las capacidades de detección de varios submarinos que se ponían en una línea ocupando muchas millas para tratar de detectar por dónde iba a pasar el convoy. Y una vez que uno de ellos lo detectaba, ahí se juntaban todos para atacarlo en manada. Por eso se llamó la jauría de lobos, ¿no? Los lobos grises, que eran estos los submarinos. Entonces, si se separaban, por ejemplo, 5 millas cada uno, y son 7 submarinos, tenés 40 millas de frente que estás escuchando y viendo si viene un convoy, ¿correcto? En uno de estos ataques, ahí mueren 3, creo, muere Kretschmer y Gunther Prien, que era el otro gran, el mismo día. Y Schepke, el otro es Schepke. Kretschmer, ¿no? Sí. Sí, los 3. Así que fue un golpe muy importante. Ya en el año, digamos, ¿cómo se planteó esto? Esto era una guerra, lo que se llamó una guerra de desgaste de tonelaje. Los alemanes dijeron, mientras Inglaterra estaba peleando sola, sin Estados Unidos, si nosotros le hundimos 300.000 toneladas por mes a los ingleses, es más que el número que ellos pueden construir, ¿correcto?, de buques mercantes. Entonces, era una carrera por el tonelaje a ser hundido. Ese número de 300.000 toneladas se dio 2 veces solamente en los primeros años de la guerra. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, ese número pasa a 700.000 toneladas que deberían hundir por mes para que... No hay jauría que alcance. Exactamente. Y al mismo tiempo... Decime, Marce, si quieres que pase o Jorge. Pasá a donde está, creo que es la... A ver, abajo de esta... En la de abajo de esto tenemos un tipo 21, uno de los últimos submarinos. Este está en Bremerhaven, es como un museo. Que no tiene cañón. Fueron los últimos que son antecesores de los submarinos modernos, pues ya eran submarinos más que sumergibles, ¿no es cierto? Sí. Pero que se hicieron muy pocos y al fin de la guerra no tuvieron prácticamente ningún efecto. Sí, nada. Pero ahora quería hablar un poquito del tema en el 43, cuando se da un abrupto cambio de la situación. Yo había dicho que venían estudiando todo el sistema de detección subacua. Los americanos, en el fin del 30 y pico, casi en el 40, que estaban estudiando la física del sonido, descubren que la propagación del sonido en el mar, que ustedes saben, la velocidad del sonido en el mar es 5 veces más que en el aire, ¿no es cierto? O sea, el sonido se transmite mucho más rápido en el agua que en el aire, obviamente. Pero además ellos descubrieron, se empezó a estudiar, que las diferencias de temperatura, de salinidad y de densidad del agua iba torciendo el haz de sonido dentro del mar. Porque hay capas en el mar de eso. Claro, descubrieron que el mar tiene capas, que la temperatura no era uniforme y que se produce casi siempre en el mar un lugar que se llama la termoclina, donde se produce un abrupto cambio de temperatura del agua de mar, producido por el movimiento de las olas, que hay una capa de superficie que se va calentando y después abruptamente empieza a perder temperatura. Ese punto, ese se llama la termoclina, y es vital para que... Hay ahí abajo... La 13, a ver, la página 13. Bueno, vos fíjate, donde ahí se ve a la izquierda, en ese gráfico, se ve la profundidad y en el eje hacia la derecha la temperatura. La temperatura del agua de mar empieza a subir levemente hasta un punto en que empieza a decaer otra vez. No sé si se nota. En el gráfico, en la parte de la izquierda de ese gráfico.
¿Qué pasa con eso? Las ondas de sonido se canalizan en forma diferente. Es como, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un palo en una pileta o en el agua y vemos que el palo está torcido. No sé Claro. si... Sí. Bueno, lo mismo pasa con el sonido. Eso es la ley de Snell. O sea que una onda armónica, una onda, cuando cambia la densidad del medio en el que entra, cambia su dirección de desplazamiento, ya sea la luz o el sonido también, ¿no es cierto? Entonces, el sonido, al cambiar la densidad por la temperatura, se dobla. Entonces, un haz de sonido que sale de un buque de superficie no es una burbuja que uniformemente se está desplazando, sino que se va deformando acorde a los cambios de temperatura y de presión del medio al que va encontrando a medida que avanza. Entonces, los submarinos, ¿qué hacen? Los submarinos también saben a qué profundidad está esa termoclina, y a eso se le llama la napa. Y justo debajo de esa profundidad se esconden para que el alcance del sonar del buque de superficie sea el menor posible. Eso se ve en el gráfico, no sé, esquemáticamente, no sé si se entiende. Sí. El submarino escondido ahí supuestamente no lo están detectando, porque el sonido que sale desde el buque se va torciendo y se va hacia la superficie, una parte, y la otra parte se va hacia el fondo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces eso hace que normalmente cuando esas escoltas de los convoyes se arman, ellos lanzaba un buque, un termómetro al fondo, hacia el fondo, y iban viendo qué diferencia de temperatura había a lo largo de la profundidad del mar, ¿correcto? En forma primitiva se hacía en esa época, a mano. Ahora hay unos dispositivos que por radio te van avisando con un cablecito en forma inmediata la temperatura en función de la profundidad. Entonces, sabiendo dónde está la termoclina, ellos asumen que esa es la distancia más corta de detección. Y en base a la distancia más corta de detección es la separación que arman de los buques escolta. Si son más juntos. ¿Se entiende la idea más o menos? Sí. Bueno, eso es lo que se llama en la Marina el alcance predicho sonar, que en esa época decían, bueno, 1000 yardas o 900 yardas o 2000, un día que hay, por ejemplo, muy buena propagación. Entonces, ¿eso qué obligaba? A los submarinos alemanes a estar con mayor precaución, pues sabía que eran detectados esas distancias. ¿Qué pasó en el año 43? Al mismo tiempo, los aliados descubren la forma de que unos radares con otra frecuencia, que se llamó radares centimétricos, porque eran frecuencias en centímetros, se podían hacer más chicos y poner en buques y fundamentalmente en aviones. Entonces, los submarinos no se acercaban mucho porque estaba el sonar que los detectaba. Entonces atacaban en superficie los alemanes, de noche y en superficie. Ellos tenían un detector de radar que estaba sintonizado en la frecuencia que usaban los radares aliados. Cuando los aliados cambian el sistema de radares, los alemanes perdieron esa capacidad de detección de que eran detectados, ¿no es cierto? Esa alerta temprana que tenían. Entonces los empezaron a cazar en la superficie y debajo del agua. En la superficie, de día, los aviones en larga distancia, cuando el submarino iba navegando en superficie, los aviones con el radar los detectaban a gran distancia y antes de que tuviera tiempo de sumergirse el submarino, lo atacaban. Y de noche los buques detectaban a los submarinos que se les acercaban también con los radares. Eso produjo un cambio abrupto en la tendencia. Y acá tengo anotado, por ejemplo, en el año 42,
Hay un gráfico ahí donde lo vemos la Dime a dónde diferencia quieres entre... que vaya. A ver el gráfico donde está la... que no me acuerdo el número ahora. A ver si lo tenés. ¿Cuál es el dato? El de la diferencia entre buques hundidos y submarinos hundidos. Creo que es la 23. Me parece, muchachos, que esta la vamos a tener que hacer en 2 veces, ¿eh? Sí, No, sí, me seguro. parece que sí. Bueno, es Mucho dato. la número 23. Sí, Ahí. ahí Poné. estamos. Ahí está. Vos fijate que hasta mitad de año en negro los buques hundidos y en rojo submarinos. Claro. Y a partir de ese momento, que cuando ellos dicen terminan los años felices, cambia fundamentalmente la ecuación. En el año 1942, los alemanes pierden 87 submarinos durante el año, sobre todo al final del 42. En el 41 habían perdido 35 y en el 40, 24 solamente. En el 43, al fin del 43, los alemanes pierden 244 submarinos. En el 44 pierden 250 submarinos. O sea que la cantidad de submarinos que perdían era mayor que la de buques que hundían. Ahí fue directamente el colapso de, digamos, de esta guerra de desgaste entre los submarinos y el flujo de convoyes hacia Inglaterra, ¿no es cierto? La entrada de los Estados Unidos fue realmente brutal desde este punto de vista. Es algo que venimos viendo que se reitera, ¿no? Cada vez Claro. que tratamos la Segunda Guerra, ya sean... La Segunda Guerra Mundial, la entrada de los Estados Unidos es brutal, el nivel Y el industrial, desarrollo, claro, eso lo venimos hablando mucho en la campaña del Pacífico. porque El estas eran desarrollo, guerras industriales, ¿no es cierto? Entonces entra Estados Unidos y la construcción mercante, y no solamente militar y naval y los desarrollos tecnológicos, sino los números. Los números son de una magnitud que era imposible, digamos, de contrarrestar, sobre todo en una guerra de este tipo que era un ataque a las vías de comunicación. Pero aparte hay una tendencia a la estandarización de los norteamericanos, porque ellos se quedan... Y la eficacia de los convoyes Claro. y la cantidad. Vos fijate que en la operación, en el año del 43, cuando los aliados hacen la operación del norte de África, el convoy que llevaba todas las tropas americanas para atacar el norte de África ni siquiera fue detectado por los alemanes. Claro. O sea, no solamente no fue atacado, no fue detectado. Los tipos ni supieron, nunca supieron que estaban llegando las fuerzas americanas a Túnez para el desembarco. Vos fijate que cuando mencionás el 43, ¿no? Con el tema de las armas submarinas, como todo se relaciona para los alemanes. El 43 es la época de Stalingrado. El 43 claro. Digamos, ¿no? Uno viendo ahora, leyendo la historia, en el 43 la guerra ya estaba perdida, no había alternativa. Cuando uno ve los números, son de 3 millones de hombres pusieron los americanos en Inglaterra. Sí. Cruzaron. Mientras estaban desarrollando otra campaña marítima gigantesca en el Pacífico. Yo digo, los pibes del movimiento nacional que dicen, nosotros somos la competencia de Estados Unidos en la región, ¿no? No, bueno. Pero además el sistema de convoyes al final fue tan eficaz que los números, independientemente de la parte, digamos, psicológica de que te hundían buques todos los días, ¿no? Porque al final la Marina Británica, porque casi todos los buques eran británicos al principio, después fueron mitad y mitad, pero los aliados perdieron más o menos 30.000 marinos mercantes en la batalla del Atlántico y 60.000
miembros de las armadas aliadas, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista logístico, solamente el 10% de los convoyes que cruzaron fueron atacados, solamente el 10%. Y de ese 10%, solamente el 10% de cada convoy fue destruido. O sea que a lo largo, si uno hace desde un punto de vista estadístico, el 99% de los buques cruzó. Claro. O sea, Marce, te interrumpo para preguntarles lo siguiente, porque hasta ahora vimos como mucha preparación técnica que está buenísima, porque si no nos entendería lo que ocurre en esta batalla. Porque estamos casi en una hora, vamos a tener que dividir esto. ¿Cómo les parece? ¿En qué momento cortamos? ¿En qué momento seguimos? Porque ya mismo les estamos diciendo a nuestros oyentes que vamos a tener que dividir. Esta guerra es larga, dura un montón de tiempo, señores. No podemos achicarla. Si con la de los 6 días estuvimos 2 clases. Sí. ¿Qué te parece, Jorge? Y yo creo que para terminar con los datos técnicos, podríamos ver los primeros buques, los primeros destructores que utilizaron los aliados, y hablar un poco del armamento, es decir, cómo funcionan los torpedos y cómo funcionan las armas antisubmarinas, que lo podemos hacer en 10-15 minutos. Dale, decime a dónde voy. Y yo iría a la 9. A ver. Ustedes me hacen ir para un lado y para el otro, estoy como en el Pacífico. Como en el Pacífico, como en el Atlántico. Tiene muchos datos esta campaña, claro. Tiene mucha placa. La 9 me decías no. Sí, la 9, esa. Acá estamos. Sí, en la parte superior hay un barco que es un destructor de la Primera Guerra Mundial, lo que mencionaba Guillermo hace un rato. Eran buques norteamericanos, fueron los primeros buques que los norteamericanos le ceden a los ingleses, 50 destructores de este tipo, unos barquitos de terror. Y se lo cobraron como nuevo, viejo. Fue tremendo, ¿no? Terrible. Pero aún así, viejos y todo, la verdad que cumplieron bastante bien el servicio. Hay que reconocerle que aguantaron la campaña. El más famoso de estos, y que es el que está dibujado aquí, era el Campbellton. Y se hizo famoso porque cuando se hace la operación de comando de ataque al dique de San Nacer, a este buque lo van a disfrazar de buque alemán. Y los comandos van a entrar en San Nacer en este barco. En la parte de abajo, uno de los destructores americanos es un clase Farragut, que es un buque adelantado, el anterior eran los Fletcher, mucho más completo de los Campbellton, son barcos más modernos, y es prácticamente el caballo de batalla junto con la clase Cossack y la clase Daring británica. Pero estos barcos que tienen un tamaño similar a los submarinos, tal vez un poco más grande que los submarinos, son los que pelearon. Es una pelea de detalle, digamos, porque son unidades pequeñas en última instancia. No son grandes cosas. Es decir, a pesar de que los submarinos pueden venir en jauría y los destructores pueden llegar a unirse, pero en realidad es casi la pelea 1 a 1. No, y además muy sacrificada, Jorge, para la tripulación vivir en esos buques. Sí, por supuesto. Eso nos vas a contar, no sé si nos llegamos ahora, Marce, en la próxima o ahora, así rápidamente, cuando termine de hacer este panorama, Jorge, vivir ahí, porque la verdad que ¿cuánto tiempo estaban? O sea, cuando zarpaban, ¿cuánto tiempo estaban haciendo este tipo de cosas? ¿Cuánto tiempo podía estar un hombre? 15 días era un convoy, más o menos. 15 días, sí. Claro. Pero el tema es que te podía tocar en invierno. En invierno eran los temporales del mar del Atlántico Norte, la vida a bordo, era una vida muy dura, pero bueno, por ejemplo, casi todos estos destructores, el puente de mando en combate es al aire libre.
Es tremendo, Claro, es una locura. sí. Porque no es como ahora que están adentro No de un sean puente. mantequita que los vikingos cruzaron y tenían memoria. No. Los Vos sabés lo vikingos que... cruzaron antes, cruzaron como 10.000 años. Sí, pero te digo, era una cosa Claro. impresionante. Y casi siempre se combatía de noche. Bueno, eso después si quieren lo vemos bien, cómo es las armas, pero no sé si cortamos ahora, Cari. Si Ahora, vos preferís. Jorge está haciendo un panorama, si vamos como Yo, cerrando por lo menos una parte. no, yo terminaría que Marcelo lo puede hacer con la placa siguiente, que es el equipamiento que llevaba. Bueno, lo hago rápidamente. Básicamente nosotros, los submarinos que tienen, los torpedos, pero los submarinos alemanes tenían un cañón de 4 pulgadas, muy bueno que casi la mitad de las bajas de los buques los atacaban en superficie con el cañón también. Pero los torpedos, claro, ¿el torpedo qué es? Es un vehículo autotransportado que tiene una carga explosiva muy importante, 300 kilos más o menos. La velocidad de los torpedos de esa época eran más o menos entre 40 y 50 nudos. Llevan un motor a explosión con una mezcla de alcohol y aire. Por eso es que el escape de ese motorcito es el que deja las burbujas. Claro. Que uno ve En la película. Después los alemanes inventan el torpedo eléctrico ya al final y el torpedo eléctrico no deja estela, ¿correcto? O sea, los torpedos modernos no dejan estela. Lo que vemos en la película son los torpedos con motor a explosión que se usaron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entre paréntesis, el crucero Belgrano fue hundido con un torpedo de esos, ¿no? De la Segunda Guerra, tal De cual. la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y el torpedo, bueno, se lanza, tiene un giróscopo que mantiene la dirección y prácticamente es un tiro a pegar se apunta a un punto donde se supone que el blanco va a llegar a determinado tiempo. Ahí se hace un cálculo trigonométrico muy sencillo y se apunta, así es como se lanzaban los torpedos de la Segunda Guerra Mundial. Se mira dónde está el blanco en el punto A, se sabe qué distancia va a estar en el momento de la colisión con el torpedo, cuánto tiempo y se apunta a ese punto. Normalmente se tiraban, cuando era un blanco muy importante, se tiraba una salva de 2 o 3 torpedos, calculando que a la distancia en que se va a producir el impacto, la separación entre 2 torpedos sea menor a la eslora del buque. Cosa que alguno de los 2 le pueda pegar, por lo menos. ¿Se entiende la idea esta? Bueno, sí, pero no sé. O sea que no es que tire un solo tiro, pues no sabe si le va a pegar. Eso siempre teniendo en cuenta que el blanco va a mantener rumbo y velocidad constante. Ahora vamos a ver que los convoyes además hacían cambios de rumbo, hacían un plan de zigzag para evitarle, para dificultarle la solución de tiro al submarino, ¿no es cierto? Que hacía que consumieran más combustible también, ¿no? También consumían más combustible, por supuesto. Y después los buques de superficie, básicamente, para atacarlo tenían las bombas de profundidad. O sea, una vez que se detecta el blanco, se va a velocidad no mayor a 15 nudos, porque más de 15 nudos ya el sonar no detecta el sonido, porque el sonido que produce la ola contra el buque es mayor que el que puede recibir desde el eco del sonar, o sea, siempre es menor, con buen mar, menos de 15 nudos. Esa es otra dificultad. El estado de mar, muy importante. O sea, a los submarinos les convenía mala mar y de noche para dificultar la detección a los buques de superficie. Entonces lanzan por la popa las bombas de profundidad graduadas a una profundidad determinada que calculan que está el
el submarino enemigo. Y digamos. lanzan como los torpedos unas cuantas para pegarle, como... Lanzan al tuntún varias, pero ¿qué pasa? Lanzan cuando supuestamente cruzan, uno calcula la estela o la dirección donde va a estar el submarino. Ahora, desde el momento que empieza, cuando se acercan a unos 200 metros, como el submarino ya te queda muy abajo, vos perdés la detección en ese último momento del ataque. Perdés el contacto del blanco, ¿correcto? Claro. Los submarinos están escuchando el ping del sonar del buque. Y por lo general, ¿qué hacían? Cuando ya estaban muy cerca, ahí cambiaban abruptamente por ahí de rumbo, de velocidad o de profundidad. En ese último instante. Es jugar en el límite siempre. ¿Y qué pasa? Cuando explotan las bombas de profundidad, no sé si lo habrán visto en alguna película, Segunda Guerra, ahora ya casi no hay más, el sonarista se saca los audífonos de que tiene en él, porque si no le vuela la cabeza con el ruido. Ahora es todo visual, ahora es todo con pantallas, pero antes el tipo estaba escuchando el ping. Me quiero acordar de una película de un sonarista que tenía una oreja, un oído perfecto, lo tenían para eso, para Bueno, estar... eso sí, Octubre Rojo. Ojo, eso es para... no, está en la casa de Octubre Rojo, pero hay otra, creo que se llama, porque el tipo finalmente se queda sordo. Bueno. En un ataque, qué sé yo, obviamente se queda sordo. Pero... ¿Qué pasa con el sonar? El sonar es un ruido que vos emitís, un ping, rebota y vos lo que escuchás es el eco, ¿correcto? Entonces vos ahí tenés un alcance determinado. El submarino siempre escucha al buque de superficie al doble de distancia que el buque de superficie detecta al submarino. ¿Por qué? Porque la onda que no pega contra nada sigue viajando hasta que pierde intensidad, física, ¿no es cierto?, del sonido. Entonces vos lo escuchás mucho más lejos. Digamos, llega un momento en que el rebote, cuando rebota, empieza a perder también energía y no llega al receptor. No sé si lo estoy explicando bien. Muy bien. Escuchame una cosa, Jorge, ¿qué nos quedaría para cerrar hoy? Una última cosa. ¿Qué pasó a partir del 43-44? Los ingleses diseñan una nueva arma que se llama el erizo, que es un arma que la lanzaban por proa y que eran unos cohetes que salían hacia proa como un mortero que producía 2 círculos de 8 proyectiles cada uno en la proa del buque y que explotaban solamente cuando golpeaban contra el submarino. Entonces, ¿qué permitía eso? Atacar al submarino antes de llegar para que no haga esa maniobra evasiva y además le permite al sonarista seguir escuchando si es que no golpea contra ningún blanco. Fue muy efectivo y se siguió usando hasta hace 30 años el erizo. Jorge, decime. Bueno, lo que nos quedaría, porque creo que la parte técnica ya la hemos cubierto, tenemos todos los datos, puede ser que algún detalle más agreguemos la próxima vez. Lo que veníamos ahora es el ataque a 1 o 2 convoyes, vamos a elegir una operación para ver cómo funcionaban realmente. Y cómo estos hombres, es interesante seguir lo que decía Marcelo recién. Voy a terminar por acá para seguir, digamos, para que visualicemos. No, y en la próxima hablemos de la famosa brecha en el medio del Atlántico, ¿no? Claro, el agujero negro que había. Claro, sí, digamos, vamos a hablar de las operaciones ahora. Claro, vamos a empezar los tiros, porque hasta ahora yo tengo torpedos, tengo bombas de profundidad, tengo cosas, pero no he tirado ninguna. Los tengo todos acá apilados, es un lío. No, pero yo quiero que todos pensemos en lo que cuenta Marcelo, cómo es hombre a hombre la pelea. Claro. Es decir, es tan personal el combate entre submarinos y destructores, que es impresionante el esfuerzo que debe haber significado para todos estos hombres de mar.
Y que no podía parar esta guerra, ¿no? Porque, o sea, pensamos, bueno, duró todo un montón de tiempo, pero es que son como muchas, o sea, ¿cuándo hubiera parado? Larga al principio, termina al final, nunca podría haber parado. No, Claro. no, esto terminaba con la guerra en tierra. Claro. Cuando terminaba la guerra en tierra se terminaba esto. Esto no podía detenerse antes. Exactamente. Bueno, estimados, entonces vamos a seguir la vez que viene. Recuerden traer el traje de neopren, las patas de rana, vengan abrigados, porque ustedes son gente muy blandita. Mis amigos los vikingos iban con unas bermudas no sé, de piel de algo, cruzaron por un lado para el otro, no se hicieron ningún problema. Ustedes me están llorando que arriba, que hacía mucho fresco, les da el viento. Nos vemos en la próxima. Marce, te enganchamos para la siguiente, porque es larga. Es larga y nos va a tomar un montón de tiempo. Bueno, estimados, nos vemos en la siguiente. Guille, Jorge, Marce, buenas noches. Chau, Buenas chau. noches a todos, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Abrazo.